¿Te has ido? No, aquí estoy ya. Vale. Ya estamos, Felipe. Hola, buenas tardes a todos. Ahí nos estamos conectando. Hay todavía gente ahora y nos vamos conectando todos. Bienvenidos. Un sábado más aquí reunidos para hablar de comunicación, que vamos a seguir el tema, como lo dijimos el fin de semana pasado, y de todas estas inteligencias, instintos y todo que nos lleva a entendernos un poquito mejor a nosotros y con los demás, que es un poco lo que importa. Aquí estábamos Isa, Ana y yo ahora un poco perfilando lo que íbamos a hablar y pues vamos un poco retomando lo que hablábamos los dos sábados anteriores y yo voy a tratar de dar un punto de cómo, por lo menos cómo hago yo para comunicarme con los caballos y hago la gente que se acerca a mí para que yo le ayude en ese proceso, cómo hacer para comunicarte con un caballo, y es que a la vez es un trabajo personal que sirve mucho, que ayuda mucho y que ahí está todo esto que hablábamos del autoconocimiento. Lo hemos dicho muchos sábados que los animales te ponen en tu sitio y como no hay palabras, pues te es blanco o negro y así o funciona o no funciona. Entonces un poco hoy voy a hablar mucho de específicamente de caballos, de cómo lo hago yo, de los conceptos que utilizo, de cómo hago para tratar de comunicarme con ellos, que al final lo que yo trato de hacer es hacerle la vida fácil al caballo conmigo. Es un poco el proceso que yo trato de hacer, que no complicarle la vida a él, porque yo soy el que voy a su mundo. Entonces trato de hacer eso. Entonces un poco voy a hacer eso. Luego Isa nos va a hablar de comunicación con gatos, que le apasiona mucho y que tiene ahora a su gran maestro y además también entre seres humanos. Ella es la parte de la psicología y por lo tanto entra ahí la parte con el ser humano, pero nos hablará de los gatos. Y Ana va a hacer una cosa súper interesante, que es cómo ella hace para lograr una comunicación entre sus alumnos con los perros, sabiendo hay muchos que nos siguen todos los sábados y lo saben, y los que no, pues se lo decimos. Ana trabaja en un colegio de educación especial y ahí hay un hándicap añadido porque son niños que están afectados, que tienen dificultades, que muchos no hablan. Bueno, ahora se los explicará Ana. Y es un proceso muy, muy bonito que ayuda a comprender cómo hacer procesos de comunicación y cómo hacer para que algo que pareciera imposible se logre. Y es que un niño con diferentes afecciones, como ahora lo va a explicar Ana, logre esa comunicación. Entonces, pues vamos, así va a ser hoy el día. Luego, pues ya saben que nos pueden preguntar por el chat, estaremos atentísimos a las preguntas, a los comentarios y seguiremos. Hola Isa, buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? Hola a todos. Yo quería mandarle un abrazo muy sentido a María Egea, que ha perdido a su mascota de muchos años y compañera. Y bueno, pues estas cosas es algo de la cual pues también hablaremos en algún momento, ¿no? Porque son vínculos muy profundos los que establecemos con los animales, que se llevan muchos recuerdos y que se llevan mucha de nuestra biografía. Y entonces no solamente es la pérdida del animal, sino también yo en la última elaboración de un duelo con un animal me di cuenta de que también lloraba por la cantidad de cosas que él sabía de mí. Y entonces al irse y tal, pues entonces a lo mejor ya no las sabe. Y entonces esa identidad y en esa pérdida y en esa conexión, pues se pueden producir momentos de mucho dolor. Mi recomendación es vivir el dolor, no anestesiarlo ni negarlo, pero no inundarse en el dolor. Es decir, tratar como de qué es lo que más le gustaría o qué es lo que más disfrutaría este ser que se ha ido de mí y de qué actitud y tal, ¿no? Para poder remontar un poquito y superarse a uno mismo, ¿no? Por lo demás, pues sí, hablaré de comunicación. Hay muchas cosas que, bueno, es que hablar de comunicación es eterno, ¿no? El otro día pues estuve hablando un poco de lo que son los principios de la comunicación, ¿no? En el que tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor, y ahí se va a montar una dinámica que, bueno, pues que será interesante que sea comunicación, y ahí es donde me quedé. Así que bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias Felipe y bueno, pues adelante. Nada. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Lo siento mucho, María.
sé por lo que puedes estar pasando, pero bueno, qué bueno haber disfrutado tantos años de tu perrita. Y bueno, pues un sábado más aquí hablando de este tema tan interesante. Y bueno, pues antes hablando un poco, preparando la charla de antes, pues lo normal es que es la comunicación, ¿no? Yo digo una cosa y el que me está escuchando la recibe y la interpreta. Pero ¿qué pasa si no existe el lenguaje oral? Si tengo dificultades de expresión, de comprensión, una alteración motora, etc., 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 ¿cómo podemos trabajar esa comunicación, ¿no? Pues eso es lo que el resumen que vamos a ver hoy. Vamos, pues vengo a explicar. Muy bien. Pues voy a compartirles pantalla para poner la presentación que tengo. Un segundito, que aquí está. Y como les digo, yo me voy a centrar, voy a centrarme mucho en el trabajo que yo hago con los caballos. Como yo les digo, yo trato, por lo menos el concepto que yo tengo es de tratar de hacerle la vida lo más sencilla posible al caballo. Que yo no sea un hándicap en su vida, ni en su proceso de adiestramiento, ni en su proceso de monta, ni en lo que yo quiera. Yo con los caballos hago todo tipo de actividades. Para mí los caballos son un disfrute, son la pasión de mi vida y comparto con ellos de todas las formas, montándolos, paseando por el campo, dándoles de comer, limpiándolos, observándolos, aprendiendo de ellos, etcétera, etcétera. No es una actividad como tal, no me dedico a una cosa como tal. Trabajo profesionalmente con ellos, soy herrador, soy domador, hago cursos de doma, de terapia, en fin, pero convivo con ellos de muchísimas formas y siempre lo que yo digo es que todo, la base es poderme comunicar con ellos. Tengo que hacerles ver lo que yo quiero sin palabras y tengo que entrar en su manera de procesar la información para que me entiendan y su vida sea muy sencilla, porque un caballo tiene una vida muy sencilla, es muy, muy fácil. Es verdad que leemos libros, queremos investigar o estamos, mucha literatura que hoy en día montan a los caballos como una cosa complicadísima. Yo lamento, de pronto el equivocado soy yo, ya la vida lo demostrará, pero son muy sencillos, los caballos no se complican la vida, son seres súper básicos. Cuando digo básicos no digo tontos, torpes ni nada, no lo llevemos a eso. Básicos es que es un sistema operativo que simplemente quieren estar bien, quieren estar tranquilos, quieren estar homeostáticos y que no hayan problemas y evitar el problema. Y la realidad es que en la convivencia, ser humano, caballo, yo sé que si hay gente que ha estudiado caballos o ha leído de caballos, se habla mucho de esto de que el ser humano es depredador, el caballo es presa y que esta ecuación y que no sé qué. Yo en su día también, evidentemente, pasé por ahí y lo pensaba así. Es que ya ni eso, simplemente es convivamos y hagámonos la vida tranquilos estando juntos y ya está. Entonces, un poco lo que voy a hacer es contarles estos pequeños tips o formas que yo utilizo, que también verán la gente que nos sigue los miércoles de las leyes, verán que hay muchas cosas que hablamos de las leyes porque es que se aplica perfectamente y es parte de este proceso de cómo hacer yo para hacerme entender de un caballo y para hacerle a la vida más sencilla, que al final eso es la comunicación, entendernos y que al otro se le haga la vida más sencilla estando conmigo. Y yo necesito recibir recíprocamente que el otro me haga a mí la vida más sencilla en ese momento que me comunico. Para poderme comunicar con caballos, con otro ser vivo, en este caso un ser vivo que no es un ser humano, que no tengo la posibilidad de comunicarlo y expresarlo con palabras y con sustantivos, sujetos, verbos, etcétera, etcétera. Entonces hay dos cosas fundamentales y es que es aquí donde está la clave. Uno es el concepto de lo que se llama la etología aplicada, que es entender cómo funciona un caballo, cómo es, cómo procesa la información un caballo, pero no es solamente vale con eso, que yo creo que aquí es donde hay muchos fallos de hoy en día, de muchos cursos y de muchas formaciones, que es como que voy a explicarte cómo funciona el caballo, pero ahí la ecuación se queda coja, porque también hay que meter psicología. Si no entendemos cómo estoy yo, no me entiendo yo como persona, no me hago un proceso de autoconocimiento, no sé mis límites, no sé hasta dónde puedo llegar, no sé de mí, no sé, es imposible lograr la comunicación con un ser vivo al cual con palabras no le puedo explicar las cosas. Entonces, se necesita tanto de un trabajo psicológico como un trabajo de aprender etología del caballo. Y ese psicológico es el de autoconocimiento. Lo hemos hablado
muchísimas veces y muchos sábados que pues cada uno encontrará el camino de hacerlo y también para eso están los psicólogos, para cuando yo esté mal, ¿no? Pues voy a donde un psicólogo y que me ayude un poco a ponerme, a alinear los cables de mi cerebro, no pasa nada y no es malo ir al psicólogo y el que va al psicólogo no es que esté loco, no, no, todos necesitamos en un momento dado que los cables nos los conecten un poquito y no pasa absolutamente nada. Y yo parto de ahí. Cuando me voy a ir a comunicar con un animal, yo le he dicho varias veces, yo sé que a veces yo digo frases que parecen muy fuertes, pero los animales no son un cubo de basura de mis emociones. Yo tengo que ir a donde el animal con un mínimo. Yo no puedo ir allí a mandarle mis problemas y a ver qué pasa. No, si no estoy bien, no voy a comunicarme con el caballo, porque él no tiene, y perdón la expresión, la culpa, por llamarlo de esta manera, pero entendiéndolo coloquialmente, de mis problemas. Como se dice en México, de mis pedos mentales. No tiene él esa responsabilidad. Entonces, tengo que tener un mínimo para ir a comunicarme con él. Si no, no. Entonces, por eso es muy importante el tema de la psicología cuando quiero comunicarme con un caballo en este caso, igual con otro ser humano, igual con un perro, igual con lo que sea, y ya lo verán que con Ana, con niños con discapacidad, se necesita exactamente igual un trabajo psicológico importante, de equilibrio, un mínimo. Yo cuando hablo de, cuando quiero comunicarme con un caballo, entiendo una cosa, y es que son dos seres vivos que necesito que se conecten al nivel impulsivo, emocional y mental. Evidentemente el caballo no tiene la parte mental, lo hemos explicado muchísimo, de la parte está neocortical, etcétera, etcétera, pero evidentemente procesan información. Y evidentemente yo tengo que entrar en la mente del caballo y entender cómo procesa, pero también tengo que conocer sus emociones y también tengo que conocer sus impulsos. Y yo tengo que controlar mis impulsos, mis emociones y mi mente para ponerme en el sitio del caballo, lo que se llama empatía. Sin eso no hay comunicación, es imposible, son como puntos de partida. Lo que pasa es que esto es un proceso que si no se hace, ya me podrán contar todas las teorías, todas las técnicas, todos los trucos para lograr cosas con los caballos, no se logra. Porque hay una cosa, y hablando específicamente de animales y específicamente de caballos, es que son a nivel de entrenamiento, son muy manipulables. Porque el cerebro aprende por ensayo y error. Estuvimos hablando un sábado entero de condicionamientos y el condicionamiento es una herramienta que es que vas directo al instinto y funciona y los refuerzos y los castigos y todo eso funciona y sí, obtengo respuestas del animal. Yo hago A y obtengo B, pero eso es comunicación, ahí está el tema al que queremos llegar. Obtengo la respuesta, sí, pero hay comunicación y ahí es donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a que si hay o no comunicación. Y a mí la respuesta al final del día, y aquí comienzo yo a marcar distancia con la gente que es tan específica de las técnicas, y es que a mí el resultado me da igual, me interesa el proceso. El resultado llegará si yo hago bien el proceso. Esta es la diferencia, que la gente que se preocupa solo de la técnica y de los condicionamientos, se preocupan solo por el resultado y te dicen, no, pues es que el caballo lo hizo, ya, pero ¿y el cómo? ¿Cómo lo hizo? Y el cuándo y el momento, he respetado sus tiempos, he respetado sus emociones, he respetado sus impulsos, he respetado sus procesos de aprendizaje, sus capacidades, sí o no. Si no lo he respetado, para mí no hay comunicación. Y ahí hay un fallo gravísimo. ¿He obtenido el resultado? Sí, no te lo voy a negar. Y yo también me sé 80,000 perrerías para que un caballo obtener resultados de él. Pero yo me crié entre caballos, me crié entre vaqueros, en fincas y me sé todo tipo de perrerías. O sea, para lograr que un caballo haga algo, me sé todas. Y las que no me sé, tengo la capacidad de inventármela porque tengo 46 años y llevo 46 años entre caballos. Por lo tanto, tengo herramientas para todo. Pero ese no es el objetivo, no es el resultado, es el proceso. Y ahí es donde está lo que yo quiero de la comunicación. Conectarme con él a nivel de impulsos, de emociones y de mente. Es un proceso complejo, por eso tengo que estar yo un poquito bien para poderlo lograr. Hablando específicamente de caballos, les voy a recordar que lo hemos dicho muchos sábados antes, para poderme comunicar con un caballo necesito que el caballo esté bien y esté equilibrado mental y físicamente. Y para eso se requiere de 3 aspectos, que también llévenselo al ser humano y verán que tenemos mucha relación también con ello. Se necesita libertad de movimiento,
tener disposición a la comida y compañía. Si yo tengo libertad de movimiento, comida y compañía, tengo mis emociones y mis instintos tranquilos. A nivel etológico así funciona. Y el ser humano también tiene una parte de eso importante si le quitamos la parte psíquica, que ya Isabel explicará ahí cómo se complica la cosa. A nivel instintivo necesito libertad, comida y compañía. Y ahí tenemos una cosa en común a nivel instintivo con los animales y en este caso con los caballos. A ver si pasa la diapositiva. Ahí. Es muy importante cuando yo me voy a comunicar con caballos y si hay, insisto, si hay gente que hoy en día, de los que están aquí presentes, que están o les gustan los caballos o han leído de caballos o han visto un documental o un programa o lo que sea, hoy en día se habla mucho de lo natural y que el caballo es la naturaleza y la naturaleza. Incluso ya hay muchas tendencias a criticarnos a los que montamos a caballo, que porque el caballo no está diseñado para montarse, y bueno, un montón de historias. Evidentemente no vamos a entrar aquí, ni muchísimo menos en esos temas, porque aquí queremos profundizar y aprender y no patinar en historias que no llevan a ningún lado. Y lo que es realmente importante cuando yo me quiero comunicar con un caballo es aprender a adaptarme de la parte natural del caballo. Me tengo que poner en su naturaleza para saber cómo obtener las respuestas de ese animal, pero desde su naturaleza, no desde la mía, que ahí está lo complicado. Soy yo, el ser humano, el que me tengo que poner en los cascos del caballo. Tengo que quitarme mis zapatos y ponerme en el casco del caballo desde su naturaleza, traérmelo a la cautividad. Tenemos que ser conscientes que somos nosotros, los seres humanos, los que por necesidad o por lo que sea, esto habría que estudiar antropología y muchísimas cosas, ¿por qué el caballo lo hemos domesticado? Sabiendo que el caballo vive en la naturaleza sin necesidad del hombre. Pues ahí se ha creado una simbiosis, pero partimos de esa parte natural. Y ahí es donde está lo importante, saber cómo es ese animal en el entorno y de ahí obtener las respuestas. Es cuando yo voy a interactuar, a comunicarme con un caballo, en este caso, necesito saber su naturaleza, su esencia. Y ahí es donde voy a llegar a su cerebro, cuando me comunico desde su naturaleza. Hoy en día, por ejemplo, y es un ejemplo perfecto, hay muchísimas investigaciones científicas de caballos que llegan a resultados erróneos y están publicadas en revistas científicas y no sé qué. ¿Por qué dan resultados erróneos? Porque las investigaciones están hechas en caballos en cautividad. Caballos que están en universidades, caballos que están encerrados, caballos no sé qué. Eso no tiene nada que ver con su naturaleza. Y ahí volvemos a lo mismo. Estoy trucando, estoy manipulando la comunicación. Obtendré el resultado, pero ¿y la comunicación? Y a mí lo que me importa es comunicarme con el animal, que su mente, sus emociones y sus instintos coincidan en tiempo y espacio con los míos y estemos tranquilos, que al final eso es tener el instinto relajado. Su instinto, su mente y sus emociones estén equilibradas con las mías y en ese momento no haya problemas. Eso es la comunicación con un caballo. Es muy importante, y ahorita lo voy a recalcar en 2 diapositivas más adelante, el tema de la observación. Ahora simplemente lo nombro y ahorita lo voy a recalcar. Es básico la observación. Sin observación no hay comunicación. La base de la comunicación en la naturaleza es la observación. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo explicar con palabras. Tenemos que observar y desde la observación sacar conclusiones para saber qué hacer. Ya he hablado del instinto del caballo, es muy importante conocerlo. Y aquí hay una cosa muy importante, cómo, y yo creo que lo dije, no sé si fue el sábado pasado o el antepasado, lo más importante es aprender a ser confiables. Me tengo que convertir en un ser confiable. Esa es la clave de trabajar entre 2 instintos animales, es ser confiable. Si yo soy confiable, no se activa el instinto de supervivencia del otro ser vivo. Si no soy confiable, activo el sistema reptiliano del otro ser y ese otro ser va a estar alerta, por lo tanto no hay aprendizaje, no hay comunicación, no hay nada. Entonces hay que hacer un proceso de aprender a ser confiables.
Yo tengo que convertirme en un ser confiable. ¿Cómo? Eso es un trabajo. Eso no se aprende en un fin de semana, no se aprende en un curso y no se aprende en un webinar. Lo siento y yo sé que hay muchos cursos que te enseñan técnicas de no sé qué. Eso te lo da la vida, te lo dan las horas hombre en el campo con los animales. Mi abuelo me decía a mí que para aprender de caballos solo se aprende de una manera y se llaman horas de culo encima del caballo. Y entre más eches, más aprendes y más confiable te vuelves. Entonces, pero es muy importante que también tengo que confiar antes de convertirme en un ser confiable, que eso es muy bonito y suena muy bonito. Confía a ti en ti mismo. ¿Tú confías en ti mismo? ¿Qué piensas tú de ti? ¿Cómo te ves tú si te haces un análisis de cómo eres tú en este presente? No sé qué conclusiones llegas. Es algo importante de hacer antes de ir a donde un caballo. Insisto, no son nuestro chute de basura. Antes de eso, hagámonos una autorreflexión de decir cómo estoy yo para ir a donde el animal. A veces son patadas al ego, lo hemos hablado mucho en estos, y ahora Isabel seguramente hablará de eso, porque ella tocará más el tema de los humanos y entrará la parte del ego. Yo estoy hablando un poco más hacia el animal no profundizo en eso por lo que está Isa, que luego hablará de eso. Luego es muy importante para no perdernos en las palabras, no perdernos en los verbos, sujetos, sustantivos, adverbios, etcétera, etcétera, y es que prediquemos con el ejemplo. Un animal no entiende de palabras, pero es que entre seres humanos pasa igual. Entre más hablemos, más nos desviamos de la realidad. Silencio, silencio emocional, silencio verbal y actuar. Y con el ejemplo de mostrar las cosas. Y en la naturaleza y con un caballo solo funciona mostrar, hacer, muévete. Ahora voy a explicar cómo se hace. Ahorita estoy dando, digamos, las pildoritas generales y ahora voy a puntualizar. Muy importante, a los problemas que nos aparezcan, busquemos soluciones, no más problemas. En la naturaleza van a surgir miles de inconvenientes. Eso es inevitable. Desde la climatología hasta que son seres vivos que tú no sabes hoy cómo se despertó el caballo, si tiene un dolor, si no lo tiene, si comió bien, si durmió bien, si por la noche se acercó un zorro al sitio donde estaba y está nervioso el caballo, etcétera. Es un ser vivo, tiene miles de millones de cosas por las que no todos los días son iguales y seguramente surgirán problemas. ¿Cuál es mi actitud para poderme comunicar con él? Cuando surja un problema, busco la solución, no otro problema. Porque si busco otro problema, rompo el canal de comunicación. A problemas, soluciones. Y si no sé la solución, me paro, no actúo, busco cómo solucionarlo y luego actúo. Ahí estoy generando canales de comunicación. Y es muy importante dar respuestas entendibles al animal. Muchas veces cuando un animal, cuando hablamos entre gente que entrenamos animales, o oyes o lees, y sobre todo cuando hablas con gente que tiene mucho escuela tradicional, cuando un animal no hace un ejercicio, siempre hay la tendencia a decir que es tonto. Es que es tonto. ¿No será más bien que tú no se lo has explicado bien? Hay que saber buscar una respuesta, pero darlas de forma que se entienda. Y eso es un proceso, eso no, insisto, no se aprende en un fin de semana. Hay que ser muy coherente en el qué pedir, cuándo pedir, que ahorita lo voy a explicar y va a una diapositiva que se va a entender facilísimo. Lo de adaptación al medio y eso lo hemos hablado muchísimo y más en la naturaleza. Una cosa importantísima, lo que se llama la ruptura de paradigmas. Es imposible que haciendo siempre lo mismo tengamos resultado, vamos a tener posiblemente el mismo resultado, yo no te digo que no, porque la vida te lo demostrará, pero si siempre tengo el mismo resultado, vamos a llegar a error en algún momento, porque la vida es evolutiva. Entonces hay que cambiar, hay que tener la mente abierta, hay que saber que, y más en la naturaleza, y yo hablo de lo mío, de caballos, todos los días es un libro abierto con un capítulo nuevo. Y yo tengo que tener la mente abierta para decir, hoy que tengo que aprender. Y el más de lo mismo me lleva al mismo resultado. Y eso generalmente me va a llevar tarde o temprano al error. Entonces, variemos, no pasa nada. Ahora, tampoco, y yo soy una persona
que soy un luchador de este tema, tampoco vamos a olvidarnos de lo antiguo, de lo tradicional y de esto que hoy en día está esta polarización, que parece que los que hacen, hablando en el mundo del caballo, doma natural, son seres iluminados que vienen de las estrellas y del cielo y que se entienden con los caballos, y la gente que hace, que es tradicional, son unos salvajes, brutos, ignorantes, paletos de pueblo que no saben nada. No, señor. En todos los sitios hay conocimiento y en todos los sitios se aprende, y toda la gente, y una persona de campo sin estudios que toda la vida lleva con un caballo, se sabe comunicar con su caballo, y posiblemente hace cosas con los caballos que tú no estés de acuerdo, porque ese contexto y esa situación lo hace llevar a eso, y tiene que generar un proceso de comunicación diferente al tuyo porque el contexto lo marca. Yo solo he vivido, yo he hecho cosas con caballos en los llanos en Colombia persiguiendo ganado, y me he perdido y he estado en la mitad de la nada, y he hecho cosas con caballos que no haría hoy en día aquí con mis caballos en un sitio bonito, precioso, un corral todo adaptado y todo no sé qué, pero cuando estás en la mitad de la selva perdido y tienes que hacer algo, lo harías, y tienes que generar otro proceso de comunicación y no pasa nada. Entonces, no critiquemos la gente tradicional, aprendamos de todo y lleguemos a un punto medio. Eso es muy importante. Muy importante también, no generemos expectativas a los animales. Se llama antropomorfizar técnicamente. Cuando yo le pongo una expectativa al caballo, en este caso, ya he bloqueado la comunicación. Cuando yo voy con juicios de valor, cuando yo voy que si es bueno, si es malo, si es pura sangre inglés, si es español, que es que los árabes son así, y entre seres humanos pasa exactamente igual. Cuando generamos una expectativa, cuando voy con un prejuicio, ya la comunicación va trucada. Libro en blanco, capítulo en blanco, paso página de lo anterior y la página nueva está en blanco. Vamos a escribirla conjuntamente, el caballo y yo. Vamos a ver qué pasa. Esto es una patada a nuestro ego porque hay una tendencia humana del egocentrismo, de sentirnos el centro del universo. Pues no lo somos. Y pasa una cosa, y esto es una de las cosas que siempre hemos hablado Isabel y yo en el tema de terapias con animales, y es que los caballos te ponen en tu sitio. Y entre más chulito y más te creas, más duro te viene la hostia. Entonces mejor tranquilitos, más serenitos, la cabecita más en su sitio, los piecitos más en la tierra, porque entre más subas, la hostia es más gorda y te la pegas gorda. Y yo me las he pegado gordísimas. Y me las he pegado gordísimas, y cuando he tenido que hacer el momento de reflexión, de decir qué ha pasado, me he visto que estaba por las nubes. Y me ha tocado decir, compadre, bájate a la tierra, que allí estabas muy arriba. Y yo me creía el rey del mundo, y los caballos me han dicho, no, vente aquí abajo, que aquí abajo estamos mejor. Y pasa. ¿Por qué? Porque no he logrado comunicarme con el caballo. Estaba obteniendo resultados, más no comunicación, que es la diferencia. Y resultados obtenía muchísimos, pero no comunicación. Y ese es el proceso que yo quiero que se entienda, que hay que hacer un proceso y que el resultado llegará. Ya llegará. Y si no es mañana, será pasado mañana. Y si no, pasado mañana. Y si no, traspasado. Y si no, cuando sea, llegará. Vamos al proceso de comunicación. Muy importante, todos han leído y todos hemos escuchado el receptor, el emisor, el canal, el ruido, todo este feedback que hay de la comunicación. Yo simplemente lo voy a resumir en esto. Y es que si yo me quiero comunicar con un caballo, siempre el ser humano tiene que ser primero receptor. Siempre. Partimos de la base que tengo que ser receptor. Tengo que observar y analizar las necesidades de ese animal en ese presente. Eso es receptor, es pararme, y antes de estar con juicios de valor, con expectativas, con si esto es bueno, esto es malo, o este caballo es tal, o este es cual, o es el dueño, o la raza, o lo que sea, me da exactamente igual. No, señor. Libro en blanco, punto y final. He pasado página, la página está en blanco. Y hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo momento, hoy es una nueva realidad, y vamos a escribir esta página juntos. Y esa página voy a comenzar a escribirla desde la observación. Primero observo, pero es muy importante aprender a observar sin prejuicios, simplemente observar y analizar qué pasa y ver cómo actúa el animal, cómo reacciona, en qué entorno está, en qué contexto, cómo lo manejan, cómo no lo manejan, la gente que está alrededor, qué tono de voz utiliza, si hablan fuerte, si hablan suave, si todo. Me convierto en un observador.
Eso es convertirse en receptor. Antes de hacer cualquier cosa, receptores, que es observadores. Y luego ya me convierto en emisor. Pero con un animal, ¿cuál es la clave para poder escribir esa página en blanco de forma coherente? Y es que solo actúo cuando sé qué hacer. Si no sé qué hacer, no actúo. Porque si yo actúo sin saber qué hacer, estoy dando palos de ciego y el animal no me entiende. Y yo tengo que ser muy congruente con el animal. ¿Qué orden que dé? Sé qué quiero de esa orden. Por lo tanto, tengo que saber qué quiero hacer, qué quiero pedir. Si no lo sé hacer, no actuemos. Esa es una tendencia que hay en los cursos de doma de caballos, que los domadores se ponen en el centro de un picadero redondo, como que me traigan el caballo que me traigan, yo soluciono el problema. Pero ¿tú qué te crees, Dios? Si no, si cada caballo es un planeta. Y luego te dicen que es que en un día han domado 17 caballos, pero ¿qué me estás contando? Si solamente observando un caballo para saber sus reacciones te puedes tirar 1 o 2 horas para saber qué necesita. Pies en la tierra, que insisto, que entre más subamos, la hostia es más gorda, y observemos, y solo actuamos cuando sabemos. Ahí me convierto en emisor. Y es muy importante que no se convierta en un monólogo del ser humano. Hay que permitir al caballo que se comunique conmigo. Dejémoslo actuar. Yo tengo ahora en foros y debates que tengo con gente y entrenadores de caballos y amigos y etcétera. Hoy hay una tendencia a que los caballos no se pueden asustar de nada. Desde el minuto 1 que los tienen, bueno, de hecho existe el imprinting, que es coger a los potros desde chiquititos y manipularlos y hacerles para que no se asusten de nada. Entonces, te dicen, es que no se debe asustar porque eso es peligroso. Y les digo, pero tú no le tengas miedo al miedo. Si un caballo tiene derecho a asustarse y tiene que asustarse, porque tiene que aprender de qué asustarse y de qué no asustarse. Y tú, como manejador de ese animal y para poderte comunicar con él, tienes que saber ese caballo de qué se asusta y por qué se asusta. Y una cosa muy importante, cómo recupera su tranquilidad después del susto. Déjalo vivir y déjalo fluir. Hay una tendencia a castrar eso, a castrar esa parte del miedo. No, no, deja que el caballo se comunique, deja que el caballo actúe, deja que el caballo se asuste, deja que el caballo se exprese, déjalo. Y de ese déjalo y de esas reacciones y de esas cosas que hace, saca tu información para poder darle herramientas de decirle, compadre, no pasa nada. Estando conmigo, no pasa nada. Ya puede venir lo que venga, si estás a mi lado, no pasa nada. Esa es la clave de la comunicación con un animal, que es eso que dice ahí a la izquierda al lado de la foto. El concepto básico es aprender a ser manada. Y una manada en la naturaleza es estoy contigo porque yo confío en ti y tú conmigo porque confías en mí. Y gracias al proceso de comunicación entre uno y el otro, vamos a sobrevivir. Desde esta perspectiva, no desde otra. No desde el resultado, no desde el ego humano, no desde nada, sino simplemente de hagamos manada. Yo te busco, entre los dos somos la solución del problema. Cuando digo 2, digo 3, 4, 5 o 20, los que seamos. Pero partamos de nosotros, acordémonos, y con esto termino para darle paso a Isa y a Ana, de lo importante del yo. El yo no egoico, sino del yo equilibrado. Soy yo el que transmito tranquilidad, soy yo el que permito la comunicación, soy yo el que me paro a observar para ver qué me dice el animal, soy yo el que quiero que el caballo confíe en mí. Ese es el proceso. Yo sé que es una patada al ego y es difícil. Y yo soy el primero que he sido el más egoico del mundo, me he creído el más chulo con los caballos, hasta que los caballos me han dado hostias y ya no me quiero dar más hostias. Entonces he decidido que más bien les hago la vida fácil para no tener más hostias con los caballos, porque cuando me las creía que me las sabía todas, estaba de hostia en hostia. Entonces se acabaron las hostias, que ahora quiero relajación y tranquilidad. Y que el caballo y yo seamos felices y vayamos al fin del mundo juntos y disfrutemos de la vida. Eso es la comunicación con un caballo, que al final es a lo que estamos. Y yo con esto termino para dejar a Isa y Ana y luego seguimos. Empiezo yo entonces. ¿Se me oye o no? Sí, pero espera que hay una pregunta, creo.
En caballos el miedo es un sentido de supervivencia, como en nosotros miedo y usamos la huida. Claro, bueno, te lo ha dicho Ana, es un instinto de supervivencia y claro que tenemos el miedo, porque es justo lo que yo te estoy diciendo, pero hay que permitirle que exprese su miedo. Lo que no puedes es castrarle el miedo, que es lo que se hace con las técnicas de adiestramiento, que es castrar el miedo para que el caballo no reaccione. Yo lo que tengo es que conocer el miedo de ese animal. Yo tengo que saber de qué se asusta, de un coche, de un tractor. Yo, por ejemplo, tengo un potro que se asusta de cuando tiene un ruido que viene de atrás. Y he subido fotos a Facebook a veces y mucha gente y muchos expertos me dicen, ¿cómo se asusta el potro? Déjalo que se asuste porque además está en la edad de los sustos, igual que los niños, los potros tienen edad de sustos, más o menos entre los 4 y los 5 años, de, algunos antes, otros después, en esa edad, un potro que a los 3 años no se te asustaba de nada y de pronto comienza a asustarse. Yo tengo ahora a Merlín, el potro de los que tenemos, criado por mí en mi casa y que Isa lo ha conocido con 8 días de nacido. Ese potro, a partir de los 4 años y medio, más antes, 4 años y 2 meses, comenzó a asustarse cuando no se asustaba de nada. Y es normal, es su proceso, se lo tengo que dejar, no se lo puedo castrar, porque el miedo es natural. Eso está en la naturaleza del animal. Y si yo se lo castro, tarde o temprano el instinto va a saltar. Porque eso no se puede eliminar. Eso es una atrocidad ante el sistema operativo del animal. Déjalo y más bien invéntate fórmulas para que el animal confíe en ti, comience a confiar en el entorno y se le van quitando. Hoy monté al potro y me bajé feliz porque no se asusta de nada y digo, mira, qué bien, voy mejorando. Pero lo he dejado que se asuste. No le puedo castrar el miedo. Isa, todo tuyo. Muy bien, bueno, Felipe, he estado, bueno, pues apuntando algunas cosas, ¿no? Efectivamente es brutal, ¿no? Cuando de repente decidimos que alguien o algo es tonto. Entonces esto, y aquí como tú y tal, también tengo que hacer una confesión, ¿no? Y es que yo, por ejemplo, en la negociación tan impresionante que he tenido con mi gato, una de mis primeras justificaciones para mi control sobre él era, hombre, como es un gato así, pues estos pues de raza y es un Maine Coon, es un poco tontito, y entonces a lo mejor le pilla un perro, un zorro, un jabalí, y entonces de repente empecé a justificarme con que el gato era tonto. Y de repente me pillé con las manos en la masa. Entonces, si empezamos con un prejuicio, una comunicación o una negociación, es absolutamente imposible que se dé, sobre todo si el prejuicio hace un juicio de valor en donde tú estás justificando un argumento para tú tener razón. Entonces es muy interesante pues el empezar una comunicación efectiva cuando uno se quiere comunicar o quiere tener una comunicación importante con alguien, ¿no? Acabo de ver un PowerPoint en el que hablaba de que la comunicación también es una influencia. Cuando tú te quieres comunicar o tú tienes la intención de comunicar, tú quieres influenciar. Hay otra palabra que también se dice manipular, y entonces parece que es malo y tal, ¿no? Y que entonces, qué egoísta, uno quiere influenciar. No, señor, a este mundo hemos venido a influenciar. Y en un momento dado ojalá empecemos a hacer influencias extraordinarias y no tremendas influencias, ¿no? Entonces ahí está quién está influenciando, quién está hablando, quién está negociando de tus constructos internos. En el caso de Tonta, quien estaba hablando de mis constructos internos se llama Doña Control. Doña Control es aquella y tal que quiere salirse con la suya, tener razón, y además emitir un comportamiento que a mí me tranquilice por el morro, es decir, por el poder. Porque como tengo el poder de abrir o cerrar la puerta o de abrir o de cerrar la ventana, pues como tengo el poder, entonces ejerzo el control con el poder. Y entonces esta es una técnica pues bastante, vamos a decir, que deja mucho que desear en un momento dado. Y aquí no consiste en estar iluminado, saber mucho, saber poco, saber más o saber menos. Aquí consiste en que siempre hay un presente en que se manifiestan desafíos y que a lo mejor puede de repente aparecer antiguos patrones. Quiere decirse que nadie tiene que desesperarse con uno mismo, sino simplemente detectarse, conocerse y esto, vamos a decir, recular. Reconocer que uno estaba cometiendo un error, reconocer que uno estaba equivocado.
Y además con una base cognitiva y una base de mecanismos y tal que no solamente no funcionaron, sino que además, hombre, esto vamos a ver, una de las cosas que también tiene que ver con lo que dice uno por la boquita, o sea, que se corresponda con lo que uno de repente practica cuando tiene la oportunidad, ¿no? Y entonces a mí esto no se me podía pasar desapercibido. Es algo que he tenido que darle importancia, perdí el año, decimos así, cuando de repente uno, bueno, pues empieza de repente a emitir conductas que no tienen que ver con lo que uno está predicando y tal, y con lo que uno desearía que se hiciera, ¿no? Y esto puede ocurrir, ¿vale? Puede ocurrir en todos los flancos de nuestra vida. Entonces, otra cosa que has dicho, Felipe, que me ha interesado muchísimo también, es el tema de que evolucionar, desarrollo personal, crecer, darse cuenta, es pasarlo bien, no pasarlo mal, y empezar a descubrir que el desarrollo personal es sacrificarse, es sufrir, es flagelarse, es tenerse que controlar y en ese sentido tener como que reprimir algo, es decir, darle una connotación, es decir, vamos a decir, de malestar. Porque entonces los patrones corporales e instintivos y del sistema nervioso central se van a revelar. Porque un organismo no quiere pasarlo mal. Y entonces ahí es donde está el tema de un nuevo término. No es un nuevo término, está acuñado desde el año 94, ¿no? Ha sido mi siguiente reflexión. Con los animales, desde luego, es bastante inútil hablar, pero bueno, pueden conocer determinados vocablos, ¿no? Pero en principio lo que están haciendo los animales es leernos, descodificar nuestro arousal. Antes estábamos Felipe y yo hablando de las diferencias que hay en las terminologías para hacerlas creíbles, ¿no? Nos están interpretando en función de nuestro olor, de nuestro neuropéptido principal. Nos están interpretando en función de su conocimiento que tiene sobre nuestra gestualidad para ver si se tienen que despertar instintivamente o no ante nosotros, es decir, ponerse defensivos porque detectan una alerta o una alarma. Y todo esto es también humano. Es decir, existe vamos a decir, un 90% de la comunicación que está en la sombra, que es inconsciente, que es corporal, y que nosotros, debido a esta especie de extrema importancia que le damos a lo cognitivo y a lo verbal, y a esa especie de hipnosis continua que tenemos con una mente que no para de rumiar y rumiar y rumiar, no nos damos cuenta del cuerpo y no nos damos cuenta de nuestros gestos y no nos damos cuenta a veces tampoco de nuestras incongruencias, pero atentos, sí nos damos cuenta de las incongruencias de los demás. Y ahí está el tema de una ciencia. Voy a empezar a compartir pantalla. Estaba justamente viendo páginas, he encontrado una que tiene una definición que me gusta y que quiero compartirla. La ciencia se llama sinergología. Sinergología. Que es la disciplina de la descodificación y lectura de la comunicación no verbal. Entonces ahora y tal, bueno, pues desde hace un tiempo a esta parte y tal, yo he estado escuchando mucho hablar de esta ciencia para la comunicación. Significa estar juntos y activos de una comunicación con otra persona, y estaba leyendo también que tiene un código deontológico, es decir, que no se puede usar para un yo gano, tú pierdes y tal, ¿no? Es decir, que es usar los conocimientos que puede tener uno sobre los gestos, sobre los microgestos, sobre la postura corporal, sobre la lectura de la respiración, sobre si mira para abajo, mira para un lado, mira para otro, mira para arriba, que tiene interpretación de cómo está escaneando la persona lo que quiere decir. Eso es impresionante y tal, a través de dónde pone los ojos. O sea, puedes saber si esa persona está buscando una mentira, una salida rápida a una situación de estrés, o está buscando una respuesta que sea, vamos a decir, honesta con la postura del cuerpo que se le está poniendo. Entonces, nosotros eso lo podemos detectar porque lo detecta la parte mamífera nuestra, que es la parte animal, que por eso hablaba en un primer momento y tal, de que la comunicación con los animales es fundamentalmente sinergología y tal en ese sentido, aunque sea una ciencia que se esté aplicando a los humanos.
Y los animales en un momento dado son muy buenos sinergólogos, sobre todo si nos conocen, porque claro, los seres humanos, como bien sabemos, no nos comportamos de una determinada manera, sino de mil, y es muy confuso. Y no por ser humano uno se comporta igual, como ocurre con los animales. Es decir, un caballo no se comporta como un zorro, pero sin embargo los seres humanos tenemos muchos comportamientos y muchas maneras diferentes de comunicarnos y de procesar la información, con lo cual nuestros animales, nuestras mascotas, nuestros caballos, pues entonces lo primero que van a hacer es conocernos para podernos descodificar y tal en función de cómo ellos saben descodificar, que es a través del cuerpo, no a través del habla. Tampoco leen nuestra mente, pero sin embargo pueden también leer cómo se nos pone el cuerpo en función del contenido de nuestra mente. Y entonces sería como muy interesante que para una comunicación efectiva seamos también un poco sinergólogos para poder descodificar correctamente al otro, pero también para darnos cuenta de nuestra propia, vamos a decir, impresión corporal que manifestamos. Es decir, y ahí existe una técnica que se llama el focusing en inglés, que es interpretar de tú a ti mismo en lo que el cuerpo te está diciendo o cómo está reaccionando en función de tu liderazgo mental, es decir, porque la mente va a influir evidentemente en el cuerpo, y si no tienes es decir, si no generas tú los pensamientos, sino que eres pensado, es decir, tienes ataques mentales, tú no estás liderando tu mente, pero tu cuerpo está reaccionando en función de tu mente. Con lo cual, si tienes pensamientos escabrosos o tienes pensamientos tensos o tienes prejuicios o tienes, es decir, en tu mente, en tu cuerpo se te va a poner, se te va a escribir. Y eso es algo que no es de lo que es imposible librarse. Hombre, hemos visto en películas que hay personas que son capaces de mentir a las máquinas del RPG, de la respuesta psicogalvánica de la piel, que también le llaman los detectores de mentiras. Y hay personas que pueden entrenarse para ello incluso. Hay personas que pueden tener una emocionalidad súper fría. E incluso puede haber psicópatas, es decir, personas que no tienen directamente, que son cerebro y, cerebro y instinto. No hay asunto emocional que valga, se carece completamente de empatía y por tanto esto no se funciona emocionalmente. Y esas personas sí que serían capaces en un momento dado de engañar al detector de mentiras. Pero sin embargo no van a engañar al sinergólogo. Porque el sinergólogo es una persona que está entrenada para estar enfrente y ver pues que no está procesando emocionalmente y que puede, por lo tanto, ser una persona peligrosa porque carece de empatía y de sensibilidad. Y eso lo puede captar también el cuerpo cuando de repente os habéis puesto como muy tensos ante la presencia de una persona. O también ante la presencia de un animal que en un momento dado no está confiando en vosotros. Y aquí viene una parte muy interesante que has dicho y tal, que es la parte de que sería muy interesante para que se nos escuche ser confiables. Porque si no se va a hacer que se nos escucha, pero no se nos está escuchando. Y entonces aquí solamente interviene el factor humano, porque nosotros los humanos tenemos una ciencia que aplicamos en nuestras relaciones, que es la diplomacia. Pero sin embargo, los animales no. Y la sinergología va a atravesar la diplomacia. Da igual que uno sea diplomático, uno es diplomático de una cierta gestualidad, pero es absolutamente ser diplomático del todo. Es decir, en el sentido de que no haya síntomas de que hay diplomacia. Eso no quiere decir que la diplomacia esté escondiendo un lado oscuro. La diplomacia es una gran ciencia y gracias a ella hemos aprendido la civilización. Es decir, a ser civilizados, es decir, a poder estar conteniendo nuestros impulsos instintivos agresivos, nuestros impulsos instintivos asesinos, nuestros impulsos emocionales del deseo, y muchos otros impulsos y tal, ¿no? Bueno, pues que llevarían a que nuestra civilización pues fuera pues bastante peligrosa. ¿De acuerdo? Y el tema de hacernos confiables, desde luego, va a tener que ver con ¿en quién confiáis más? ¿En una persona que lo pasa bien o en una persona que lo pasa mal?
pues generalmente suele ser más atractiva la persona que se lo pasa bien, o por lo menos tal en el momento en que uno está empezando una comunicación y mira a ver con quién se comunica, pues en un momento dado, si el ego no está al cargo, sino que uno está normal, pues entonces es posible que nos acerquemos más bien a donde hay buen rollito. Y además, pues eso nos deja una sensación de tranquilidad y de no alerta en la comunicación, que es una gozada. Y que entonces, además, a través de la cual uno puede tener acceso al sentido del humor. Y entonces, bueno, pues ahí es donde la sinergología nos podría ayudar muchísimo a gestionar nuestro lenguaje no verbal y a leer lo que dice el cuerpo para que seamos congruentes con lo que estamos diciendo. Porque yo creo que el ser congruentes y congruentes corporal y actitudinalmente y de palabra nos haría una persona confiable en ese momento. Cuando yo digo una persona confiable, no hace falta colocarle la etiqueta de confiable, porque puede estar pasando de repente al día siguiente por un mal momento y se convierte en desconfiable. Con lo cual a nadie hay que colocarle ni la etiqueta de confiable ni la etiqueta de no confiable, sino que siempre hay que dar una oportunidad y tal, ¿sabes? O bien para corroborar lo de confiable o bien para descorroborar lo de no confiable. En el desarrollo personal, una de las cosas que tenemos que hacer es ir libre de prejuicios. Es decir, tratando de ver las cosas con una mente, vamos a decir, no digo inocente, pero sí con cuantos menos prejuicios mejor, sino como a esperar a ver qué pasa. Es decir, con la curiosidad de un niño, pero en un cuerpo adulto, es decir, con una cierta afabilidad y ganas de que lo que vaya a ocurrir sea bueno, sea interesante, sea agradable y se pase uno un buen rato. Lo que acabo de decir es como obvio. Pero sin embargo vamos de muy mal genio, vamos con paranoias, muchas veces vamos con vanidades no conquistadas y con muchísimas pasiones capitales que el eneagrama la señala muy bien y tal, que, bueno, que hacen que la comunicación directamente no vaya a ser posible. No vaya a ser posible en el sentido de lo que es la comunicación. Estamos... sí que estoy... compartiendo esta pantalla. No sé si había alguna frase más que me había llamado la atención. Descodificar el cuerpo nos permite descodificar el pensamiento, constituyendo cuerpo y cerebro una única entidad desde un punto de vista sinergológico. Me ha gustado mucho, es precioso. De hecho, voy a empezar a estudiar esta ciencia, he decidido y tal. Ahora que estoy terminando de estudiar una, pues voy a empezar con esta. Bueno, la verdad es que la tengo a la cola, pero me ha parecido tan interesante. Lo he visto por ahí un PowerPoint también que me ha gustado. Vamos, o por lo menos tiene un par de cosas que me han llamado la atención. Hay una página que se llama SlideShare, que es una página en donde hay de repente PowerPoints y la gente los sube y los regala y tal, ¿no? Y entonces hay uno en español, además, o en SlideShare se llama. Pues me he puesto a trastear y he encontrado una cosa que me llama un poquito la atención. Perdónenme, que acabo ahí. Eso es. Que os lo voy a compartir. Tengo aquí apuntadas las diapositivas que os quiero compartir. Esto lo tenéis en SlideShare, aquí en esta comunicación, es decir, en este enlace. Si queréis lo comparto en el chat. No me ha parecido tampoco el PowerPoint así como muy, pero es muy interesante, ¿no? Porque habla de procesos dinámicos. Es decir, interviene un emisor, un mensaje y un receptor y una capacidad de descodificación. Es decir, no basta emitir bien un mensaje si no se recibió o no se entendió, es decir, o no se descodificó, la comunicación tal y como la intención comunicativa se expresaba no ocurrió. ¿Cuántas veces hemos ido a comunicarnos y no nos hemos comunicado? ¿Cuántas veces lo seguimos haciendo? Porque esto hay que llevarlo a la práctica. Entonces estamos hablando de conversaciones. Este es un PowerPoint muy empresarial, pero me ha parecido que, bueno, esto hay contenidos de lo que uno quiere decir, pero en la comunicación también intervienen las relaciones.
Hay un nivel intelectual y un nivel emocional y un nivel instintivo, añadiría yo. Es decir, porque ocurren a los dos niveles. En la parte del nivel emocional e instintivo estaría la relación. Que entra a colación de lo que es la comunicación que se va a dar. Puede ser con una persona con la que me llevo muy bien, puede ser con una persona con la que tengo un problema, puede ser una negociación con mi gato y tal, ¿no? Es decir, con tu gato o con tu perro, puede ser una negociación con tu pareja, algo pues que de repente llame la atención de que es necesario establecer una comunicación efectiva, es decir, que tenga una influencia, que tenga vamos a decir, una visualización de una posible resolución pactada. Y ahí hay que darse cuenta del mensaje emocional que estamos emitiendo y para eso es interesante saber con qué emoción estamos manejando la comunicación y a qué olemos. Porque decimos que el ser humano no tiene el olfato de un perro, de un gato o de un caballo, eso no está claro, pero sí tenemos un bulbo olfativo y una parte límbica que está directamente relacionada con los bulbos olfativos, que es donde interviene la memoria emocional. Y en esa memoria emocional puede haber cualquier tipo de asociación de ideas y asociación de emociones. Entonces es muy interesante ver cómo te llevas con la persona con la que quieres hacer una comunicación efectiva. Cómo va la relación que no se dice, independientemente de la que se dice. Y entonces eso es muy interesante y tal para poder hacer una comunicación efectiva. Porque todo, vamos a decir que tiene solución y tal, es decir, vamos a solucionar. Y mientras tanto, lo estamos pasando bien. No estamos preocupados, ni ansiosos, ni iracundos, ni depresivos, no. Estamos pasándolo bien porque vamos a hacer algo interesante, en el que va a significar además que vamos a aprender a hacer, porque luego un aprendizaje de una buena comunicación efectiva se puede generalizar. Y de hecho y tal, eso lo comprobamos cada vez que hemos tenido un éxito en una comunicación, hemos podido trasladar nuestro mensaje y ha tenido influencia y efecto, la gran satisfacción que eso crea. Y luego en el proceso es ir viendo por dónde y tal va respondiendo el otro mejor, con qué actitud. Porque para que influencemos, pues es interesante ver por qué canal y tal estamos entrando para influenciar. Y luego, por supuesto, tener un poquito claro la influencia que queremos hacer. La influencia que queremos hacer en la comunicación puede cambiar, porque de repente tú puedes darte cuenta de que la otra persona te está emitiendo un mensaje a tu primera intención que puede hacer que en un momento dado uno cambie la metodología por eso. Quiere decir, una de las cosas más importantes para la comunicación efectiva, es decir, aquella en la que queremos influenciar, es darnos cuenta de lo que está pasando en nosotros. ¿De acuerdo? Porque eso es muy importante porque de ahí va a salir lo que va a ser o bien la comunicación efectiva o bien la incomunicación, es decir, que son intentos de comunicación que no son efectivos. Vamos a ver con la siguiente, la 4, tengo la 7, que me llamó algo la atención de la 7. Bueno, sigo un poquito hablando aquí del ping-pong de la conversación. Es decir, es muy importante ver la retroalimentación que da tu mensaje, que tu actitud, tu intento de comunicación, si eres tú. No vamos a luego en otro momento hablaremos de cómo es la escucha, ¿no? Porque ahora lo que estamos hablando es de la intención comunicativa. En la intención comunicativa, una de las cuestiones también es ver cómo responde. Cómo responde tu perro, tu gato, tu caballo. Es decir, no para frustrarse porque responde de la manera en que yo no quiero que responda. No, eso no es un científico, eso ya está actuando la parte defensiva. Un científico, es decir, una persona, un sinergólogo, es decir, una persona, un comunicador, tiene que recibir la retroalimentación sin tomárselo personal, simplemente como con datos de interés para acumular y así ver cómo puedo hacerlo mejor dando con la tecla. Para eso las vanidades, los narcisismos y las movidas en las que he dicho no valen, ¿no? Esa actitud generalmente le hace a uno que le digan sí buena y luego pasen de él o de ella. Quiere decirse, no son efectivas. Por eso es muy importante ver qué retroalimentación. Pero no la retroalimentación instantánea.
sino si se mantiene la instantánea en el tiempo. Porque existen las señales de calma. Y entonces una persona puede estar dando, en vez de una respuesta que deseable en la comunicación efectiva, una señal de calma. Quiere decirse que te ha visto demasiado invasivo y te ha visto demasiado es decir, que no has llegado y tal, ¿sabes? Entonces cálmate y tal. Es como cuando te dicen, tú tranquilo, que sienta fatal. ¿Verdad que sienta fatal cuando te dicen tranquilo? A mí por lo menos me sienta fatal, ¿no? Pues bueno, pues que no te lo tengan nunca que decir y tal, ¿no? Es decir, ni con la no verbal ni con la verbal. Bien, esto, había otra cosa también que me había llamado la atención, que es, bueno, lo que dice este señor, ¿no? Y tal, sabes que da lugar y abre las puertas a la sinergología. De acuerdo, que es que el 93% de la comunicación no está compuesta por las palabras, sino por cómo se te pone el cuerpo con lo que estás diciendo. Y el otro lo está sabiendo aunque no lo esté diciendo y esté haciendo una diplomacia con respecto a lo que estás recibiendo para que tú te quedes tranquilo de que creas que te ha entendido. Como decía Felipe, los seres humanos somos bien complicados, lo cual lo hace interesantísimo. En vez de, qué horror, qué complicación, no, qué interesante. Porque vamos a seguir insistiendo que todo esto tiene que ser pasárselo bien y tal, y disfrutarlo. Y morirse de la risa cuando uno la lía. Y que aquí quien no la líe y tal, sabes que tiene la primera piedra. Porque los primeros que la liamos parda somos nosotros, los profesores. Por eso estamos aquí enseñándonos a no liarla por la cantidad de veces que la hemos liado. Y entonces es muy importante también el tema del tono de voz, es muy importante. Los tonos de voz y el cambio de tono de voz puede ser un acto psicomágico increíble. Cuando alguien te esté gritando, ponerte a hablarle bajito. ¿Sabes? De repente el otro se pone a hablarle bajito también y tal y se acaba el conflicto. Es brutal eso. Yo lo entreno con mi madre con una efectividad casi del 90%, que es ponerme a hablar más bajito cuando ella se pone histérica a gritar. Que es porque la he liado, porque pues yo soy correspondiente con que me grite. O sea, que te quiero decir que por eso te digo que son actos también compensatorios en un momento dado, porque hay conversaciones difíciles. ¿Quién no tiene un gran entrenador o entrenadora en su vida? Llamamos entrenador al que te pone de los nervios y tal, y tienes que hacer todo lo posible para no ponerte. A veces son los padres, a veces los hijos, a veces las parejas, a veces los animales. Es decir, bueno, y si no tenéis ningún entrenador, mal vais y tal. Hay que tener un entrenador y tal, porque si no, no se evoluciona. Así que tal, nada de que qué horror los entrenadores y tal. Y ponte uno muy difícil, o sea, alguien que te contradiga. O sea, es decir, que no se crea nada de lo que digas en un momento dado. Esos son los que realmente nos hacen inteligentes, porque si no nos tenemos que explicar, pues entonces no ponemos el cerebro a funcionar. Otra que me llamó la atención es esta. Es el hecho de la postura, darte cuenta de tu postura, siempre hombros para atrás, columna recta. Es importante modular el tono, el volumen, gestionar bien la posición de tus manos, como si necesitas en un momento dado, porque eres muy gestual, pues hacerlos y tal de manera que el otro lo entienda. Cómo estableces el contacto visual, es decir, si no es interesante mirar a los ojos fijamente a nadie, hay que mirar un poco por encima de la ceja, en el entrecejo. Ahí entonces el sistema instintivo de esa persona no se pone en alerta. Lo mismo con los animales y tal, es interesante no mirarles fijamente a los ojos. Puede ser interpretado como intimidatorio, como invasivo, e incluso como agresivo. Y luego también cómo estamos físicamente haciendo la aproximación, que es la ciencia de la aproximación, que se llama la proxemia, que es la ciencia de la aproximación. En los animales también existen incluso de la misma especie y manada más o menos proxémicos, es decir, pueden tener también sus temperamentos, ¿no? Pero en el ser humano puede ser una cosa de que directamente en el momento en que intervienes invadiendo al otro, o bien física, o psíquica o territorialmente, se interrumpió la comunicación. Y la última que me llamó la atención era la 30 misma, y tal, había muchas otras que eran interesantes, pero esta 30, no, 28, 29, 30, una ruedita. ¡Ostras! ¿Dónde está la ruedita? Me cachis en los monos. A ver un momento. A lo mejor no era la diapositiva 30. Disculpadme un momento. No, espera un poquito más para aquí, esta. Ay,
¿Habéis visto una ruedita de repente aquí? Que bueno, esto vamos a ver, está escrito en lenguaje que algunos de vosotros entenderéis más o seréis más familiares en Latinoamérica. Pero bueno, son unas, el ser modesto es ir sin prejuicios, ir sin tener la razón, .com, es decir, ir con una mente abierta y una mente investigadora, interesarse por cómo es el otro, tratar de no meterte en peleas, enterrar el hacha de guerra y tal, es decir, es muy importante para ir una comunicación efectiva. Es también muy interesante que al otro le hables de él y bien, en un primer momento. Es así como se obtiene la escucha. ¿De acuerdo? Y siempre hay, o sea, es decir, nunca alguien es del todo malo o del todo bueno. Todo el mundo tiene su cualidad. Eso es muy importante. Es decir, se llama warning también, ¿no? No me quiero tampoco extender mucho. Y bueno, pues esto, vamos a decir que son cosas bastante obvias. ¿De acuerdo? Es decir, que tampoco, pero lo que pasa es que muchas veces conviene repasarlas para recordar, ¿no? Es decir, es como cuando le preguntas a alguien cuáles son tus valores. Entonces, si por ejemplo uno tiene el valor de la honestidad y uno está exigiendo el valor de la honestidad, es muy interesante que si uno tiene el valor de la honestidad no esté buscando deshonestos, porque entonces en donde pone uno de la atención uno también lo tiene dentro. Entonces si uno va con honestidad, hay vamos a decir, un efecto honesto en la influencia que va a tener en la comunicación. Bien. Y bueno, pues nada, lo de los gatos y tal, yo creo que se me ha pasado mi tiempo, lo vamos a dejar para otro momento, ya sabes que de repente me inspiro y bueno, yo que se me ha ido mi tiempo, vamos a escuchar a Ana, espero que os haya servido, sobre todo los que estáis comunicándoos, bueno, tengáis algún reto comunicativo y tal, yo creo que va a estar muy interesante estudiar un poquito de sinergología, me voy a enterar de la bibliografía, me la voy a leer y os la cuento, ¿vale? Claro que Y sí. para que Y en un además, momento dado podamos incluso pues, mirar un poco cuáles son los fundamentos y este tipo de cosas. siempre hemos dicho que lo que se tenía que decir es lo que se ha dicho, así que lo de los gatos saldrá más adelante y no pasa Ha salido, nada. de algún modo ha salido. Como un ejemplo. Siempre cuando comienzas a dictar cursos, alguna conferencia o eso, siempre estás, tengo que decir. ¿Te acuerdas que un día los povedanos dijeron, lo que se dice es lo que se tenía que decir en el Bueno, momento? pero es que ellos jamás se preparan nada y Ya tal, está, ¿sabes? eso era. Entonces así más está chupado y tal, ¿sabes? No, es que Y lo los que que es estamos, lo que es. Las cosas exacto, son como son. Sí, pero si no te importa, léete algo, ¿no? y Sí, los que yo tengo un estamos aquí espíritu. Tengo somos respeto de la corresponsales. audiencia y tal, ¿sabes? Es decir, ¿no? Y no, lo digo como chiste, ¿no? Es decir, que es verdad que hay gente que utilizan estas palabras espiritualosas para irse de rositas, ¿no? Ya sabes que a los Poveda les adoro y tal, son mis grandes amigos del alma y tal, ¿no? Pero, como digo yo, ¿eh? Pues Muy nada, bien, vamos a gracias. escuchar a Ana, que insisto que es otra visión de la comunicación que hace reflexionar mucho y hace pensar mucho, porque insisto, y ahorita ya lo va a comentar, que trabaja con niños con temas bastante complejos, donde la comunicación se hace muy difícil, y ella tiene la gran labor de hacer que se comuniquen con un perro, y que eso además tenga unos objetivos académicos y tenga una estructura dentro de un colegio, y eso lo hace bastante más complejo y es muy interesante y cuando la escuchamos, nosotros la escuchamos siempre en los cursos y eso, hay que recapacitar mucho que nos ayuda a nosotros a sacar información para podernos comunicar mejor. Así que Ana, adelante. Pues mientras vamos poniendo la presentación, en el chat decía Cristina que la pena de hoy es que en la situación actual las mascarillas dificultan la comunicación entre personas, tanto verbal como no verbal. Yo sobre esto te puedo decir que he aprendido una gran lección de los alumnos con los que trabajo. Yo trabajo en un colegio de educación especial con niños con discapacidad de entre 3 y 21 años. Aparte de que son los primeros que llevan la mascarilla puesta y que a mí me ha sorprendido alumnos que jamás hubiese pensado que la aguantasen, cómo se adaptan a comunicarse,
a la situación, cómo nos entienden. O sea, yo creo que esto al final es verdad, llevamos la cara tapada, pero al final es más a nivel psicológico, los prejuicios que nos hemos puesto al día a día, cómo se adaptan los niños que no tienen tantos prejuicios como nosotros, y más en este caso que tienen discapacidad, cómo se han adaptado, A- cómo nos entienden y cómo se comunican. Es Ana, impresionante. Lista. Ana, perdona que te interrumpa nada más que un minuto. Mis dos nietas, no hay absolutamente ninguna diferencia, pero ninguna. Es decir, yo creo que hasta saben mirar debajo de mi mascarilla, porque me conocen muy bien sin mascarilla. Porque hoy lo estaba pensando con mi nieta de 2 años y 4 meses. Es decir, cuando estaba con ella con mascarilla, como cuando estaba con ella sin mascarilla, la relación era exactamente igual. Y además incluso me puse a pensarlo porque soy investigadora y estas cosas las miro también, y además me había dicho una mañana, alguien me había dicho, no, claro, como ahora ya vamos con mascarilla no hace falta ir al dentista, una tontería de estas, ¿no? Y entonces me había puesto a pensarlo y tal, porque me parece que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, que increíble la mente inocente, que es la que decía yo, que no es mente inocente de niño, sino que mente de me voy a adaptar a esta situación porque es lo inteligente. Eso es. Es increíble, o sea, la lección, yo siempre lo digo, es una lección, nosotros quejándonos que me molesta la mascarilla, que tengo calor, que esta nos adapta, que las orejas, y los ves a ellos, pero niños de unos niveles súper bajitos, y cómo llevan su mascarilla, no se la quitan, la llevan por ratitos, digo, qué lección nos han dado los niños más interesante con todo esto. Pero bueno, dicho esto, sí, yo siempre he comentado que, bueno, en las diapositivas, en los webinars anteriores, que la comunicación es la base de todo proceso educativo, ¿no? Y entendemos por comunicación, pues yo estoy, la comunicación no verbal o la comunicación a través del lenguaje oral, cuando produces un efecto en otro. Pero, y pasando a la siguiente diapositiva, ¿cómo nos comunicamos si hay ausencia de lenguaje oral? Si la persona pues, no tiene lenguaje oral para comunicarnos, si por ejemplo tiene dificultades en comprender lo que le estamos diciendo, o sea, los canales comunicativos, la información que le llega al cerebro está alterado y tiene dificultades para ese procesamiento. Si el lenguaje oral no es funcional, es decir, si dice palabras pero pues no son funcionales, es un lenguaje inteligible. Si, por ejemplo, hay una alteración motora que le impide señalar o evocar, o el tema de la respiración, si, por ejemplo, tiene dificultades para expresar lo que quiere decir, o si, por ejemplo, incluso llegamos a niveles más inferiores donde hay dificultades para mantener la mirada. O sea, ya la mirada es uno de los prerequisitos de la comunicación. O sea, tenemos que preguntarnos cuando hay una disfuncionalidad de todo este proceso comunicativo, pues debido a una alteración motora, comunicativa, del lenguaje a nivel expresivo, comprensivo, cómo nos comunicamos. Y ya no es cómo nos comunicamos nosotros, sino cómo los animales, los perros en este caso, nos pueden ayudar a trabajar todos estos aspectos y cómo trabajamos esa comunicación. Lo primero que nos tenemos que plantear en un proceso comunicativo es este tema, los prerequisitos comunicativos. ¿Qué son los prerequisitos comunicativos? Sin estos conceptos que vamos a ver, que es el desarrollo evolutivo, cuando un bebé, desde el nacimiento de un bebé, son las etapas, o sea, es la evolución de un niño sin dificultades, en una persona con una discapacidad, pues también tenemos que fijarnos en este desarrollo evolutivo, solo que a lo mejor hay ciertos ítems que va a alcanzar pues, con mayor edad. Pero esto es la base de todo. Para establecer procesos comunicativos y para establecer comunicación, la base de todo es esta, ¿no? Primero, el primer prerequisito de la comunicación es que tiene que haber atención. ¿Cómo fomentamos la atención? Pues primero, ¿cómo lo podemos hacer a través con los animales, con los perros? Pues tengo que trabajar los seguimientos visuales, mantener la mirada, dirigir la mirada. O sea, esto es la primera parte para trabajar todo el tema comunicativo.
Después, otro prerequisito de comunicación es la exploración y el uso de objetos. Es que muestre el bebé o el niño con discapacidad, muestre interés hacia los objetos, los explore, se los lleve a la boca, los chupe, los toque con las manos, se los pase de una mano a otra, que muestre interés. Estamos mostrando interés. Con los animales, muchas veces, cuando los niños están en este nivel tan bajito, como no suelen, la mayoría en principio, tienen dificultades para darse cuenta que el perro está ahí, para interaccionar con él, vamos a tener que empezar al revés. A través de esos objetos que le empiezan a llamar la atención, vamos a acercarle al perro a través del juego. Otros de los prerequisitos importantísimos en este proceso comunicativo es el tema de la imitación, ser capaz de imitar acciones que hace su figura de referencia. Otro prerequisito comunicativo es la permanencia de objeto. ¿Qué significa esto? Pues que pueda fijar la mirada donde se aparece un objeto o una persona. Por ejemplo, el típico juego del cucutrás o encontrar un objeto que tapamos con una tela. Otro prerequisito que debemos trabajar es la memoria, pero no la memoria a nivel de los números, la historia, etcétera. Estoy hablando a niveles de desarrollo evolutivo muy bajitos, como reaccionar ante la voz o personas conocidas, anticipar rutinas diarias, anticipar acciones de algunos juegos, recordar dónde están las cosas, recordar nombres. Y importante también el tema de las habilidades cognitivas para aprender a pensar y la resolución de conflictos. ¿Qué significa? Pues probar varias opciones para conseguir un fin, resolver problemas a través del ensayo y error, observar una situación y realizar la acción adecuada. Por ejemplo, estamos abriendo una botella, nos está mirando y de repente pues quita la tapa. Son una serie de conceptos que vamos a tener que trabajar. Ahora, ¿cómo podemos ayudar con el trabajo en las intervenciones asistidas con perros? ¿Cómo podemos ayudar para conseguir estos o para trabajar estos requisitos comunicativos? Pues, por ejemplo, podemos trabajar a través, esto es un anticipador que yo llevo en la señal en las sesiones, es un anticipador con objetos reales donde anticipamos la actividad que van a ir los perros y ponemos las actividades, las 3 actividades que vamos a hacer. Al secuenciar estas 3 actividades, lo que estamos trabajando es una secuencia de actividades, la memoria. Vamos a trabajar los objetos con los que vamos a utilizar, la atención, la imitación de actividades que vamos a hacer. Pasamos a la siguiente. Aquí, bueno, es una imagen donde están los perros y el planificador siempre está presente. Obviamente, si no tienen estos prerequisitos, tengo que empezar primero mostrando la foto de la actividad que vamos a hacer y realizar la actividad. En función del nivel que vayan adquiriendo, como ya vayan estando, puedo meter una secuencia de un mayor número de actividades, pero siempre va a estar presente y nos va a ayudar a centrarnos en lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queda por hacer también. Algunas actividades que podemos hacer para trabajar todo esto, todo el tema de los prerequisitos de la comunicación son las siguientes, que las vamos a ver en las imágenes. Por ejemplo, es lo que os decía, que si, bueno, los que habéis hecho algún curso conmigo, yo tengo una metodología de aproximación, poco a poco se va aproximando el perro, pero cuando nos vamos a encontrar con alumnos, alumnas, niños, niñas con graves problemas, bueno, niños, adultos con graves problemas comunicativos, tengo que fomentar, cómo fomento los seguimientos visuales, cómo fomento la mirada a través del uso de objetos. En este caso, la foto de arriba, pues tapamos con una tela al niño y el perro tira de la tela. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el perro tira de la tela, de esa sensación en la cara de arrastre de la tela, se va a encontrar con la mirada del perro que le está retirando la tela. Entonces, es una actividad que a través de un objeto, hay un seguimiento de ese objeto, un contacto de ese objeto, nos vamos a encontrar y vamos a interaccionar con el perro. Por ejemplo, la otra actividad es los niños empiezan a jugar con estos cubiletes, ¿no? De las torres, de tirar, es algo que les suele gustar. Pues aquí lo que vamos a hacer es que ellos lo construyan y que en vez de ser ellos los que lo tiren, sea el perro el que lo tire. Que muchas veces con niños pequeños me ha tocado, primero lo tiras tú, luego lo tira el perro, para establecer los turnos, que son muy importantes en el futuro para trabajar las conversaciones. Ahí estamos trabajando turnos. En las siguientes actividades
vamos a, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es, bueno, muy importante en la foto de abajo es la disposición, cómo van a estar ellos para que les fomente el prestar atención, que haya un orden. Estos niños de abajo son niños que tienen entre 3 y 4 años de educación especial, o sea que son niños con unos niveles muy bajitos, pero algunos en sus sillas adaptadas. El tiempo de la sesión, como pueden permanecer menos tiempo sentados, es menor, pero sí que las primeras sesiones es importante que tengan esta disposición porque esto va a fomentar que presten el fomento de la atención y de los seguimientos visuales. Y la foto de arriba, que es del jueves, que me encanta, la niña tiene la cara tapada, pero es muy bonito porque ya está con el cepillo mirando al perro y el perro me está mirando a mí como esperando mi aprobación o escuchando qué es lo que tiene que hacer en esta sesión, que es un claro ejemplo de la comunicación que se produce entre el perro, cómo me atiende a mí, y la niña, cómo está pendiente de la actividad que tiene que hacer. Y estos son algunos ejemplos de actividades que nos pueden ayudar a trabajar estos prerequisitos comunicativos. Ahora bien, existe un concepto cuando tenemos estas alteraciones de la comunicación, que son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, los famosos llamados SAC. ¿Qué es un sistema alternativo de comunicación? Pues es una forma de comunicación, cualquier forma alternativa al habla, es decir, el lenguaje de signos, se utilizan soportes visuales como imágenes, como el PEX, que bueno, ahora lo voy a explicar, que están destinados a aquellas personas que tienen realmente alteraciones graves y la incapacidad para comunicarse y que van a necesitar al sistema convencional que utilizamos y van a tener que comunicarse a través de un lenguaje alternativo. Y luego tenemos los sistemas aumentativos, que lo que hacen es apoyar y aumentar el desarrollo del lenguaje. Existe el lenguaje, podemos tener alguna dificultad pues, a nivel expresivo o comprensivo o un habla que requiera que haya dificultades a la hora de vocalizar, por ejemplo, y que utilicemos un sistema aumentativo que fomente esa comunicación. De hecho, es que hay muchas veces que hay chavales, personas o una persona adulta con una simple tartamudez que al final cesan los intentos comunicativos porque pues, tienen dificultades para decir lo que piensan. No sé, yo esto siempre lo comparo a cuando tú estás aprendiendo un idioma y te da vergüenza hablarlo, ¿no? Si te da vergüenza hablarlo y no lo dices, nunca lo practicas. Pues estos sistemas aumentativos van a ayudar a ese fomento y ese desarrollo del lenguaje. Dentro de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, vamos a encontrar sistemas sin ayuda, donde el soporte es el corporal, por ejemplo, la lengua de signos. Aquí he puesto un ejemplo pues, de los colores, marrón, amarillo, rojo, donde a través de signos con los movimientos con las manos, pues queremos decir una palabra. De hecho, en las sesiones, cuando yo estoy explicando las actividades que vamos a hacer, pues siempre apoyo con estos signos, pues vamos a leer un cuento, vamos a jugar a la pelota y vamos a cepillar. Y siempre es una ayuda más. Y luego tenemos sistemas con ayuda, donde se utilizan soportes físicos que no tienen nada que ver, son ajenos al usuario. Por ejemplo, utilizamos mucho el PEX y en las intervenciones con perros utilizamos mucho este sistema, que es el sistema de comunicación por intercambio de imágenes, donde relaciona la imagen real, donde tenemos un ejemplo aquí de un caramelo, con la imagen de un caramelo. Entonces tú enseñas al niño a que a través de la imagen, él te pide con el pictograma o la imagen de caramelo, tú le tienes que dar eso, lo que pide, en este caso sería un caramelo de verdad. Y es un sistema de comunicación a través del intercambio de imágenes. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, este alumno, que además tiene autismo, no tiene lenguaje oral y yo lo que le estoy pidiendo, estamos trabajando las emociones, hemos hecho una actividad que es la de la torre y le estoy diciendo que me diga cómo se ha sentido a la hora de hacer esa actividad. Él tiene que coger el pictograma de la emoción correspondiente que él sienta, que previamente hemos trabajado y me la está dando. Y es una manera de que, como él no tiene la capacidad de decir estoy contento, estoy triste, estoy asustado, darle la oportunidad de que me lo diga a través de una imagen. Luego, por ejemplo, volviendo al sistema PEX, utilizamos mucho con los perros para establecer esa comunicación
panel de petición. Siempre utilizamos los paneles de peticiones sobre fondo negro. Esto es lo que lo diferencia de una secuencia, de un planificador, como hemos visto antes, que estaban en blanco. Aquí, en este panel de peticiones sobre fondo negro, estamos dando a elegir entre dos juegos, o tirarle al perro la jirafa o tirarle la pelota. ¿Aquí qué empezamos a trabajar? Pues la mirada, que el alumno señale, que agarre la fotografía. El objetivo es que agarre la fotografía, que me la dé y yo le dé el objeto que él ha pedido. ¿Que tiene una alteración motora? Puede señalar. ¿Que tiene una alteración motora más compleja y le cuesta señalar? Nos fijamos primero en la mirada. Aquí es muy importante fijarnos primero dónde va la mirada y dónde va luego la mano, porque hay veces que como tienen esa alteración motora, suelen ir o con las dos manos a las dos imágenes. Entonces, primero es importante moldear, pero una vez que nosotros miremos dónde va la mirada. Entonces, es una manera de establecer una relación con el perro a través de juegos que al perro le van a gustar y va a ver esa situación divertida y ellos van a divertirse. De hecho, por ejemplo, uno de los casos que tengo ahora en las sesiones que estamos dando, la tutora me lo dice, la sesión con los perros es donde esta niña está más atenta que el resto de las actividades. Es que estoy media hora en la clase y media hora que está mirando, que se está riendo, que está haciendo el esfuerzo por comunicar. Es un síndrome complejo el que tiene alteración de movilidad, no tiene lenguaje oral, y está súper atenta, con lo cual está motivada, es algo que le gusta y aprovechamos para trabajar todo el tema de la comunicación. Y además esto de las peticiones, fijaros, es súper importante. Yo aquí lo estoy haciendo para trabajar las peticiones para jugar con los perros, pero es muy importante trabajar sus peticiones, si tienen sed, si tienen calor, si quieren si quieren comer, o sea, trabajamos con sus necesidades básicas, solo que como eso a lo mejor a veces, bueno, con las necesidades básicas puede ser más sencillo, pero pueden sentirse, si tienes hambre, pueden estar frustrados y les cuesta más comunicarse. Cuando el perro forma parte de su registro de intereses y les ayuda, pues les divierte y puede fomentar su atención, es más fácil trabajar todo el tema de las peticiones. Y esto luego lo que vamos a hacer una vez que aprenden este sistema es generalizarlo pues a la vida en general, a ampliar con más vocabulario. Por ejemplo, en esta diapositiva, lo que es el panel de peticiones, le podemos pedir un truco al perro, entre dar la patita, que dé la patita, que haga el túnel que se meta por debajo de las piernas o que dé una vuelta. Entonces ellos tienen que señalar lo que quieren pedir y pedírselo al perro. Es una manera de decírnoslo. Y bueno, pues cuando se nos acaba el tiempo, es algo muy reducido, muy reducido de cómo puede ser cómo hay que trabajar la comunicación cuando nos fallan los primeros sistemas, el sistema convencional, y nos puede ayudar pues, a todo este tema, a la relación con los animales, y cómo los perros, en este caso, nos pueden ayudar a trabajar todo este tema comunicativo. Pues es un mundo bastante profundo, interesante y complejo. Yo que coincido con Ana en muchísimos cursos y la he escuchado en muchísimos cursos, y entre más lo escucho, a mí me parece más difícil, porque tendemos, y más si estamos con otro ser humano, a que todo sea palabras. Es evidente que si yo voy a trabajar con Karen no hay palabras, pero al estar con otro ser humano la tendencia es que todo sea verbal, y ella se encuentra en este caso a eso. Y para mí el hándicap es que tienes que hacer que se comuniquen con un perro y de una forma desde el bienestar, sin el abuso del animal, etcétera, etcétera. Y es un mundo precioso. Seguramente Ana más sábados nos va a ir desmenuzando más ejemplos y más cosas, porque es súper interesante y nos ayuda muchísimo a entender nosotros nuestra comunicación y nuestra forma de ver, amplía la forma de ver el mundo realmente, y es muy bonito. Y seguramente yo hoy estábamos hablando, Ana me decía, es que no sé por dónde hablar, y yo le decía, habla de lo que haces con los niños, de cómo se comunican, cómo logras que un niño se comunique con un perro, porque al final eso luego se va a transportar a la vida, que es lo que interesa de los procesos de terapia, porque no se puede quedar solo en el perro, porque entonces no serviría para nada.
luego hay que eso sirva en la vida real y se comunique con su padre, con su abuelo, con compañeritos, con lo que sea. Entonces, es muy bonito y vamos a seguir trabajándolo. No, Igual, dime, Osisa. Mi nieta, Macarena, María, su madre, tiene un gato huraño, es decir, un gato que no que solamente se puede acariciar con el pie, si vas a acariciar con la mano te araña y tal, y es una cosa tremenda con Chet. Y a Macarena se lo permite todo, y además está a su lado y ronronea y tal, ¿no? Y, hombre, por supuesto se le enseña a ella y tal, ¿sabes? Porque a veces los niños no tienen empatía con los animales, sobre todo si son autistas, ¿no? Que es una carencia de empatía, ¿no? Y entonces hay que enseñarles, ¿no? Y además no enseñarles mucho las emociones que puede llegar a provocar porque puede querérselas provocar en un momento dado, pues son como científicos y tal en un momento dado, ¿no? Con lo cual, pero me impresiona la actitud del gato. Es como tiene otro sistema operativo con ella, es una maravilla. Tengo unos vídeos de bonitos y tal con ella, con el gato, ahí lo dejo. Pues vamos a seguir profundizando en ello seguro, vamos a tener muchos sábados por delante porque es un tema muy apasionante. Nos llegó la hora, solo desearles un bonito fin de semana, seguir disfrutando de la vida y para adelante y nos vemos dentro de 8 días. Es un placer. Menorca, Galicia, A Cataluña, todos un Madrid. beso y un abrazo. Chao. Adiós.